La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Joel Santos. Él fue presidente de Azonaores, es asesor turístico del Poder Ejecutivo y es gerente general de la AFP Reservas. Muy buenos días, Joel, encantado de tenerte en el programa, ya en tu condición de funcionario público. Muy buenos días, un placer estar con ustedes en esta mañana. Y bueno, acostumbrado siempre a estar con ustedes físicamente, pero pues las circunstancias pues nos imponen nuevas metodologías, para usar una expresión. Así es, Joel, buenos días, bienvenido. Bienvenido, sí, pero esperamos pronto ya estar en los estudios, porque ya ha pasado demasiado tiempo. Joel, vamos a comenzar con la parte de turismo, porque tú eres asesor turístico o formas parte también del gabinete turístico. ¿Cuál ha sido el desarrollo, el desenvolvimiento, vamos a decir, de octubre hacia acá? ¿Y cuáles son las perspectivas de lo que era antes la temporada alta, que era diciembre? Por el invierno en los Estados Unidos, era la mayor afluencia de turistas. ¿Qué esperan ustedes para esta temporada alta? Bueno, la realidad es que precisamente aplicando a la metodología de la entrevista, estamos en unas circunstancias especiales para el sector turístico, donde claramente es de los sectores que es más afectado por la situación de la pandemia. Siempre hago la salvedad de que esta situación del turismo, esta crisis del turismo es lo que yo llamo de dos puntas. ¿Por qué es de dos puntas? Es de dos puntas porque limita la capacidad de los turistas de venir al país, pero al mismo tiempo nosotros como destino turístico tenemos ciertas limitaciones que tenemos que obviamente manejar. Normalmente estamos acostumbrados, porque el sector turístico tiene bastante preparación para manejar situaciones particulares, situaciones difíciles, tiene la experiencia, pero normalmente son crisis de una sola punta, en el sentido de que normalmente es uno de los dos elementos que está presente. Ejemplo, para poner un ejemplo rápido, para que se me comprenda, el huracán George, por ejemplo, en el año 98, los turistas estaban en disposición de venir al país, pero no podíamos nosotros recibirlo. La limitación era interna. La crisis o la situación de las Torres Gemelas del 2001, pues era en sentido contrario. Nosotros como destino turístico podíamos recibir turistas, pero había una limitación en el exterior por el temor a viajar, el terrorismo, etcétera. Luego también hubo una situación con una crisis financiera del 2008, que era de la misma dirección. Los turistas, por razones financieras, redujeron pero nosotros siempre estamos en disposición de viajar. En esta ocasión tenemos las dos situaciones presentes y obviamente esto hace más difícil el manejo de la situación, aunque claramente no es imposible. En el frente interno, que es el que más se tiene control, se han tomado medidas de protocolo, se han tomado medidas para recuperar el sector rápidamente y han surtido su efecto, porque aunque de una manera moderada, pues hemos visto como mes tras mes, desde el mes de septiembre, que fue el mes que prácticamente la llegada de turistas, tal vez más el mes de septiembre para el sector turístico de manera tradicional. Ahí octubre, noviembre, se ha visto un de turistas que ya nos coloca en las 100,000 llegadas. Yo sé que eso es una cifra, prácticamente es baja, pero tenemos que hacer el análisis y entender la situación desde la perspectiva actual. El crecimiento y la recuperación será paulatina. No podemos esperar milagros ante estas circunstancias, pero claramente la tendencia es positiva y eso es muy importante a la hora de analizar los hechos. También hay que entender que para que el 2021, sin lugar a dudas,
será fundamental. Y creo que las condiciones están dadas para nosotros continuar viendo, e inclusive a un ritmo algo más acelerado, una recuperación durante todo el 2021. Siendo obviamente el elemento de la vacuna, pues uno de los principales elementos, aunque no el único. Hay otras señales que son fundamentales para entender el por qué podemos tener un año de recuperación importante durante el 2021. Particularmente, el destino turístico dominicano continúa siendo atractivo, y todas las encuestas indican de que los principales países o los potenciales turistas del país continúan considerando la República Dominicana como un destino a viajar. Los protocolos y todos los esfuerzos internos que se han realizado también han comenzado a enviar una señal de confianza a esos destinos. También hay que analizar de que los fundamentos del sector continúan intactos a pesar de esta situación. ¿A qué nos referimos con fundamentos? Las empresas continúan en su posición. Las empresas continúan apostando al destino dominicano, tanto desde el punto de vista de iniciar operaciones como desde el punto de vista de planificar y prepararse para futuras inversiones. Lo curioso de esta situación es que esa planificación de proyectos futuros y ese sometimiento de proyectos para fines de inversión no se ha detenido durante esta situación de pandemia. Es decir, los calificados que conocen el sector claramente están apostando al destino dominicano en el mediano plazo. Eso es una señal sumamente importante. Algunos destinos importantes para la República Dominicana, como claramente Estados Unidos, que es el más importante, han aclarado algunas de sus incertidumbres, particularmente desde el punto de vista electoral. Y creo que veremos esa situación se nos reflejará positivamente en el 2021. Obviamente, todo esto tomando en cuenta de que se espera que alrededor del 50% de la población de esos países que son los principales emisores de turistas de la República Dominicana, su población deberá estar vacunada hacia mediados de año, lo cual claramente también es una señal importante de confianza. Lo que tenemos que continuar profundizando nuestros protocolos, continuar enviando una señal de confianza a esos destinos y es muy importante también, nosotros tenemos que ir trabajando en todo lo que es la promoción hacia esos destinos. Sí, Joel, cuando comenzamos a hablar de la reapertura en el país, este gobierno lanzó, si se quiere, una especie de campaña o una invitación al público dominicano, a los dominicanos, a desplazarnos y conocer estas instalaciones hoteleras del país. ¿Cómo ha resultado el impacto que esto ha tenido en la industria turística y cómo ha respondido la gente ante ese llamado del Ministerio de Turismo y del propio gobierno a que visiten los destinos turísticos dominicanos? Sí, la respuesta ha sido muy positiva. ¿Y por qué esto es importante? Obviamente es importante porque las operaciones hoteleras que han abierto y se están manejando con un nivel de turistas, vamos a decir, menor al acostumbrado, reciben positivamente ese flujo de turistas nacionales. También, obviamente, el hecho de que los turistas nacionales estén visitando los complejos turísticos, y yo le añado un elemento, porque no solamente debemos hablar de complejos turísticos, debemos hablar de todos los elementos que comprenden un destino turístico, no solamente los hoteles. Pero bueno, hablando sobre ese tema, el hecho de que ellos visiten los complejos turísticos, pues claramente envía una señal de que los protocolos están
funcionando adecuadamente. Y tercero, que quizá todavía hay que afinar un poco, pero es sumamente importante también, los nacionales cuando visitan a las propiedades y colocan sus imágenes en las redes sociales, no solamente es vista por los dominicanos, es vista por todos los potenciales turistas que obviamente se dan cuenta de que la República Dominicana opera dentro de las circunstancias con la mayor normalidad posible, y obviamente esto sirve para promover el país en el exterior. Joel, y desde el punto de vista financiero, porque todo hotel, al igual que cualquier empresa o negocio, financia, y más un hotel que requiere una inversión fuerte, es decir, se financia sea en el exterior o sea con la banca nacional, que hay bancos que han respondido en los últimos años de manera muy dinámica, y lo hemos visto asistiendo a las diferentes ferias turísticas. Es decir, ese no sería un elemento un tanto preocupante, los compromisos de hoteles que están cerrados o de hoteles que están operando a una capacidad, qué sé yo, de 10, 20% frente a sus compromisos con la banca. Por eso es que se requiere de un esfuerzo conjunto de todos los que están involucrados en el sector, autoridades, el sector privado, el Ministerio de Turismo, el gobierno, a través del presidente, las instituciones financieras, todo lo que tiene que ver con el sector, tienen que hacer un trabajo conjunto, las autoridades laborales también en este proceso. La industria, hay que sostener la empleomanía lo más posible dentro de las circunstancias, por supuesto, pero también sostener a las empresas para que puedan pasar este bache, porque es sumamente importante para el proceso de recuperación que nosotros podamos contar con toda la industria intacta a la hora de que la situación mejore. Obviamente todo esto requiere de políticas desde el punto de vista crediticio. Hay que asegurarse de que las empresas puedan claramente sostenerse, porque ciertamente en estos momentos nuestra industria es una industria competitiva, es una industria que compite en los mercados mundiales con márgenes claramente estrechos y que requieren de cierto volumen, de cierta escala para poder manejarse de manera exitosa financieramente. Eso no se puede negar. Y claramente en lo que ese proceso llega, es importante sostener la industria. Joel, para concluir con el tema turístico, por lo menos de mi parte, ¿existe un master plan para el 2021 tomando en cuenta las variables de lo que puede ocurrir y de lo que puede incidir en la recuperación turística de la República Dominicana para el 2021? ¿Existe ese plan? Bueno, yo creo que un poco he hablado de cuáles son las principales variables que hay que tomar en cuenta para el 2021. Obviamente, todos estos procesos tienen siempre sus riesgos. Estamos viviendo una especie de repunte temporal de la pandemia, y claramente esto establece sus riesgos. Y ustedes hablaban de una manera muy importante lo clave que es en este proceso puntual mantener vamos a decir, los indicadores de la pandemia bajo control, y las autoridades están muy conscientes de todo este proceso. De hecho, es tanto así, bueno, no solamente el presidente de la República le da un seguimiento directo al tema de salud, sino que el gabinete es manejado por la vicepresidente, y eso le envía un mensaje de la importancia que tiene para todos los aspectos de la economía, no solamente el turismo, el mantener a raya los indicadores de salud, particularmente de la pandemia. Y claramente jugará también un elemento importante, jugará un papel en el éxito de nuestras políticas turísticas
durante el 2021. Claramente también hay otros elementos que no inciden o que no se inciden de manera directa, pero no están totalmente bajo el control de la República Dominicana, y es las políticas internas que los principales países emisores de turistas a la República Dominicana pueden tomar. Obviamente, siendo el cierre de sus fronteras el impacto negativo más importante que tiene el sector turístico en estas circunstancias. Al final, sigo insistiendo, todo el proceso de vacuna tiene una incidencia clave para el éxito del 2021 y el nosotros poder sostener nuestras políticas internas para poder manejar este proceso. No deja de ser un proceso temporal, tenemos que mirarlo como tal, pero tenemos que afrontarlo con toda la seriedad y con el hermetismo necesario para nosotros poder recuperar el sector lo más pronto posible durante el 2021 y parte del 2022. Joel, vamos a hablar ahora de la AFP Reservas. En los últimos tiempos hemos visto el laborantismo de un diputado y de varios legisladores por el tema de devolverle a los depositantes una suma tan importante como 30,000 millones de pesos. Pero hemos visto también cuestionamientos al nivel de rentabilidad de tanto la AFP como la ARS, principalmente en este momento de pandemia. ¿Qué puede responder Joel Santos de estos intentos y del tema de la rentabilidad de las AFPs? El sistema de pensiones en la República Dominicana es fundamental por varias razones. Primero, es prácticamente la única fuente de ahorro que tienen los trabajadores dominicanos. Y realmente, y me voy a remontar a algo que decía al final de mi intervención anterior, de que estos son procesos temporales que requieren mantener intacta los fundamentos de las industrias para poder desarrollarnos hacia el futuro. El tomar un porcentaje de estos recursos para atender esta situación coyuntural, y quiero hacer un paréntesis, entendiendo lo difícil de este proceso, y que obviamente no quiero no dejar de sentir lo que muchos trabajadores lamentablemente están pasando, y por eso es que el gobierno ha puesto tanto énfasis en los programas de solidarización y en los programas para sostener este proceso. Pero nosotros, y como dicen bien los dominicanos, desvestir un santo para vestir otro, no son las políticas adecuadas. Las pensiones son la única fuente de ahorro de estas personas hacia el futuro, y la política debe ir en sentido totalmente contrario. Necesitamos buscar los mecanismos para que esas pensiones sean mejores y más pensiones, en lugar de cortar el pastel. Tenemos que aumentarle otro piso al pastel para que las personas verdaderamente puedan disfrutar de una pensión digna. Esas son las políticas que tenemos que estar discutiendo en estos momentos. Y quizás haciendo una salvedad, la solicitud del 30% son casi 200,000 millones de pesos. La economía dominicana en ninguna circunstancia puede aguantar una inyección de esa cantidad de recursos de un solo golpe, porque todo se traduciría en el flagelo al cual todos los dominicanos debemos temerle y que ha costado tanto esfuerzo mantener bajo control. Yo le llamo el kraken de las economías, es decir, la bestia que si la dejamos salir, realmente todos nos vemos afectados, y se llama inflación. Hay que mantener los indicadores monetarios bajo control para que la inflación esté totalmente bajo control. Y además de esto, el sistema de pensiones ha sido positivo para muchos trabajadores. El sistema de pensiones dominicano en los últimos 10 años, todos los países del mundo, medido por la OECD, obviamente sin incluir a estos países desarrollados, ha sido el sistema de mayor rentabilidad en el mundo en términos reales, 7 puntos
3% en los últimos 10 años, por encima de todos los países. Esto quiere decir que gran parte de esos fondos, de esos 640 mil millones de pesos que se han logrado establecer en este fondo, más del 50% de estos fondos han sido generados por rentabilidad pura, no por los aportes directos, ni por los, incluyendo los aportes de los trabajadores y los aportes de las empresas. Pero además hay que incluir esto: las empresas también han colocado fondos importantes para sus trabajadores, obviamente con la estrategia de que sus trabajadores disfruten de unas pensiones dignas en el futuro, no para otra cosa. El aporte de los trabajadores de la totalidad de los fondos es alrededor del 20% del total, siendo la otra parte aporte de las empresas y, ya dije, más del 50% la propia rentabilidad. Tenemos que continuar haciendo todos los esfuerzos para que esos recursos no se reduzcan, sino que se incrementen en favor de todos los trabajadores dominicanos. Joel, algunas precisiones. Lo primero a destacar es que muchos de los que están reclamando la devolución del 30% de los aportes de las AFP ni siquiera cotizan. Es decir, que se han llevado de la ola y piensan que eso será una repartición colectiva, lo cual no es así. Lo segundo es que sigue siendo muy cuestionable el monto, que finalmente los que van a recibir una pensión, el monto total que tendrán sigue siendo calculado muy bajo. Tú hablabas de que eso es lo que tiene que fortalecerse para que cada vez más personas tengan derecho a su pensión y que puedan tener una buena pensión. Exacto, es decir, retomo, Joel, es decir, que muchas de las personas que están reclamando que se devuelva el 30% de las AFP, de lo que se ha recaudado, de lo que se tiene guardado, ni siquiera cotizan. Por tanto, no es una repartición colectiva, número uno. Número dos, las críticas, luego de los análisis de que realmente las personas que recibirán finalmente su pensión en el futuro, el monto es poco. Y número tres, ¿cómo incrementar eso? Tú hablabas de que parte de lo que es la rentabilidad es las buenas decisiones que se han tomado financieramente y cómo ha crecido esos ingresos. Pero ¿qué más se puede hacer para que más personas, más dominicanos tengan acceso a una pensión y los que lo tienen que sea realmente una pensión digna? La respuesta está en los problemas inherentes y obviamente yo lo recuerdo perfectamente por haber sido presidente de Copardón hace unos años. Están en los problemas inherentes del mercado de trabajo de la República Dominicana y particularmente tienen que ver con la informalidad de nuestro mercado de trabajo. Muchas de las políticas que se deben tomar claramente tienen que ir dirigidas en esa dirección. Nosotros tenemos como país más de un 50% de nuestros trabajadores que están en el mercado informal, y quiero hacer esta salvedad. Hay muchos que son intermitentes y esa intermitencia también afecta bastante el mercado laboral. Son personas que entran y salen entre la informalidad de una forma u otra. También, y hay que decirlo claramente, de las personas que cotizan en el sistema, más del 40% lo están haciendo por debajo del salario mínimo. Eso no quiere decir que ganen por debajo del salario mínimo. Lo que quiere decir es que hay elementos en la forma en que se reporta y se maneja la seguridad social que tienen que ser trabajados para reflejar esos salarios reales y obviamente incrementar de esta forma lo que son los aportes a los sistemas de pensión. También hay que mencionar el hecho, y ya es hablando desde el punto de vista de la inversión, uno de los grandes aportes, y de hecho hay estudios que ya reflejan de que el sistema de pensiones aporta por lo menos el 1% del crecimiento del Producto Interno Bruto a un país, y también en la manera en que esos recursos se invierten juegan un papel fundamental. Cada vez más el mercado de valores, cada vez más el mismo
sistema financiero se está beneficiando de la existencia de este mercado de valores. De hecho, debo decir algo, gran parte del mercado de largo plazo, es decir, la capacidad que tienen las instituciones financieras de poder financiar hipotecas particularmente cada vez a mayor plazo, es decir, cuando una persona ve que ya puede ir a una institución financiera y recibir un financiamiento a 10, 12, 15 años a una tasa bastante competitiva, eso tiene que ver porque existen recursos de largo plazo a través del sistema financiero, del sistema de pensiones que están dotando de esos recursos a esas instituciones para poder ellos, para usar una expresión financiera, calzar esos préstamos. También la necesidad de recursos para infraestructura que tiene el gobierno en el futuro a través de estos mecanismos nuevos que existen, estos mecanismos de mercado como fideicomisos, los mismos fondos de inversión, cada vez más irán canalizando estos recursos hacia el desarrollo de proyectos de infraestructura que deberán repercutir de manera positiva en la economía dominicana. Es decir, los recursos, los sistemas de pensiones favorecen al país por dos vías, por los beneficios que reciben los trabajadores y también por los beneficios que aportan de manera directa a través de las inversiones, es decir, el otro lado de la hoja de trabajo, como yo le llamo, las inversiones que se realizan en los mercados que potencializan las infraestructuras de un país. Joel, finalmente, ¿cuál es tu plan estratégico con AFP Reservas? ¿Cuáles son tus ideas? Bueno, la AFP Reservas es una empresa verdaderamente importante para el sector. Tiene unos fondos por unos 170 mil millones de pesos en estos momentos. Claramente es una empresa que continuará profundizando su trabajo en el mercado, mejorar su servicio y trabajar en los servicios a sus clientes. Se tienen unos 500,000 afiliados en el sistema y claramente hay que mejorar cada vez más su servicio, automatizando el acceso a los servicios que tiene la empresa y obviamente aportar al desarrollo del país, invirtiendo en proyectos de infraestructura importantes para el desarrollo del país y sobre todo siempre buscando mejorar la rentabilidad de sus afiliados. Perfectamente. Joel Santos, te estamos muy agradecidos de tu participación, te felicitamos, joven brillante que viene del sector privado y que ahora tiene una doble función importante, asesor turístico del Poder Ejecutivo en un momento crítico, pero también gerenciando una entidad financiera importante como es AFP Reserva. Te agradecemos muchísimo la participación y te esperamos muy pronto de nuevo en el programa. Quizás la próxima vez estemos en vivo, sentados allá en el estudio. Bueno, espero verlos pronto y realmente siempre estas conversaciones sumamente interesantes sobre los distintos temas. La verdad que tenemos una historia larga y la verdad que muy positiva. Sí. Sí, desde Ángel. Abrazo, Joel. Bueno, un saludo a todos. Abrazos. Amigos, continuamos con el programa. Luego de una breve pausa comercial, retornamos con la recta final del Telematutino 11 de este lunes 14